Hola a todos y bienvenidos a una de las entrevistas de Docentes Gamificando. Hoy tenemos el gusto de presentaros a Óscar Recio. Él es maestro, este año tutor de tercero de educación primaria, especialista en inglés y está trabajando en el Colegio Público La Hería de Lugones, en el concejo de Siero. Bienvenido, Óscar. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido, Óscar, es un gusto tenerte aquí y la verdad que como cada una de estas entrevistas buscamos el aprender a través de las experiencias que nos contáis y creo que podremos sacar grandes experiencias en tu casa. Intentaré aportar lo que pueda. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta. Quiero saber por qué eres docente. ¿Por qué eso y no otra cosa? Pues buena pregunta. Yo creo que llegué un poco por accidente porque en su momento no me planteé ser maestro, pero después en mis años de instituto, de BUPICO, de aquella, pues me quise decantar por la educación, por la parte de educación física, que es mi primera titulación, Magisterio de Educación Física, porque me quedé sin entrar en INEF. Por poquito de la nota de selectividad. Así que hice magisterio y al final fue el mejor error afortunado que he tenido. Así que, porque me gusta la gente, además me gustan las personas. Así que yo creo que por eso me hice maestro. Y bienvenido sea ese error. ¿Y te ves como maestro durante toda tu vida laboral o te ves haciendo algún cambio? Uf. Mira, me lo he planteado varias veces. Sigo siendo... me gustaría la docencia universitaria porque veo muchas cosas en los planes de estudio de magisterio, o al menos por los alumnos de prácticas que he tenido a lo largo de los años, que me chirrían tan absolutamente que no sé hasta qué punto meterme ahí dentro podría ayudar a cambiar las cosas, por lo que veo y me llega a mí. Entonces yo también reviso y me lo he planteado más de una vez, pero por ahora en el aula estoy muy a gusto y soy muy feliz y veo lo poco que puedo hacer o mucho que puedo hacer, me gusta, pero reconozco que la parte de docencia universitaria creo que necesita un cambio. Vamos con un reto. Óscar, te voy a decir Venga. una serie de términos y quiero que me digas la primera palabra que te viene a la mente. ¿Preparado? Va, Vamos allá. La primera es gamificación. moda, Aprendizaje. experiencia, Alumnado. respeto, Docentes. colaboración, Las TIC. formación, Y los libros de texto. herramientas, no objetivos. Perfecto. Clean, clean, subiste de nivel. Siguiente. Pues llegado ahora a la parte central de la entrevista, me gustaría que nos hablases de experiencias que hayas tenido, ya sea con gamificación o con ABJ, estas metodologías para tratar de motivar a nuestro alumnado, y tanto de experiencias que te hayan ido muy bien como de algunas que no lo hayan ido tanto y de las que hayas aprendido para mejorar tu docencia. A ver, yo como punto de inflexión potente, yo diría que pese a que la experiencia del proyecto Monkey Island fue como la que tuvo más, como más fama o más eco, yo me quedo con la del Orient Express, que la hice durante 2 años, entonces la tengo mucho más contrastada. Me pareció una experiencia que a mi alumnado le abrió los ojos a otra manera de entender la competencia lingüística en lengua extranjera. El role-playing, además, como forma parte del currículum, mucho más. Pero el hecho de vivir una experiencia de juego sin recompensas. No había recompensas. No había puntos, no había nada. Era la experiencia de vivir una aventura. Y tanto en un quinto sexto que la llevé a cabo como en un aula multinivel de cuarto, quinto, sexto, me pareció una experiencia extraordinariamente positiva, beneficiosa y que ha dejado un antes y un después. Entonces, yo como éxito, esa. ¿Perfecta? No, pero exitosa sí. Y como fracaso, podría empezar y no parar. Porque desde intentar usar juegos en algunos niveles que me habían dado resultado y creía que los podía trasladar, como materiales que podrían haber sido beneficiosos o motivantes y al final fueron disruptivos. Puedo tener una docena o una quincena de experiencias que decir, esto no me funcionó.
esto no funcionó como yo esperaba. Tal. Y entonces, mira, con la estantería que tengo aquí detrás, podría sacar errores de cada uno de los que tengo ahí. Entonces, muchísimos errores. Y la única suerte que he tenido es que han sido errores sobre caja pequeña, no sobre grandes proyectos. Entonces, han sido errores subsanables y que no han dejado un pozo muy grande. Entonces, dentro de un orden, por ahí bien. Cuéntanos un poquito de este proyecto que tú dices que es el que más cariño le tienes, que sería el del Orient Express. Cuéntanos un poquito, desgránanos alguna pincelada así para los que nos estén viendo y quieran saber un poquito a grandes rasgos de qué va este proyecto. Vale, el Orient Express o The Orient Express Chronicles es una experiencia basada en una campaña de un juego de rol que se llama La Llamada de Tulu, que está basada en las obras de Howard Philip Lovecraft. Es un juego que tiene más de 25 años. Es un juego de rol de los clásicos y tiene una de las campañas más conocidas fue Horror on the Orient Express y que embarca a los aventureros en una búsqueda desde Londres a Estambul para buscar las piezas perdidas de una estatua maldita que tiene que ser destruida. Yo creo que es una experiencia que además, como se juega en 1920 y pocos, tiene unos valores de evidenciar la necesidad de una lengua internacional, fronteras, cultura, la no dependencia de las tecnologías, sino la tecnología que había en aquel entonces, las bibliotecas, el uso de las bibliotecas, los telegramas, la estructuración. Entonces yo creo que tiene muchas cosas beneficiosas para el aprendizaje y además tiene una trama y un guión y unos sucesos que pasan que son misteriosos y muy motivantes. Me gustaría saber cómo trabajas los agrupamientos y otros tipos de mecánicas para gestionar este tipo de juegos y actividades dentro de tu aula. Vale, yo normalmente divido mucho cuando hay sesión con juego de rol o cuando hay sesión con juego de mesa, ¿vale? Entonces, normalmente yo, incluso cuando soy especialista, organizo mis clases por islas. Me gusta que estén en pequeño grupo. Un área lingüística no puede, desde mi punto de vista, no puede evidenciarse ni desarrollarse si no hay interacción. Entonces, yo necesito que haya interacción. Y yo en mis clases no espero que haya silencio como un cementerio. Yo espero que se hable. Entonces, yo necesito hablar y ellos necesitan hablar. Y quiero que se escuche. Entonces, normalmente en grupos de 4 o 5, siempre. Siempre que sea posible. Y después en las sesiones de rol les dejo igual. Lo que pasa es que ahí yo ya llevo la voz cantante por una serie de razones, que en los juegos de rol necesitas un director de juego que encauce o presente las escenas en las que tienen que desarrollar sus acciones los jugadores. Pero normalmente esa es mi manera habitual. Y después lo que hemos comentado un poco antes de empezar la entrevista, cuando presento un juego, lo presento yo y todos asisten a la presentación. Y a partir, y si tengo que invertir 2 sesiones, 2 sesiones. Y entonces hay un juego que alguien, cuando ya lo sepa, voy a dejar un grupete jugando y voy a presentar el juego al resto de la clase. Entonces hay alguien que ya está jugando y las 3/4 partes que no están jugando vienen a aprender otro juego. Y así voy creando pequeñas islas donde todo el mundo aprende un juego y después podrán ir rotando y crear una autonomía de juego entre ellos, que al final es una inversión para que yo al final pueda tener a todo el mundo haciendo un juego que cubre o dinamiza un contenido que yo quiero y en el que yo solo después me puedo dedicar a observar o resolver dudas o algún problema de reglas. Ya está. Óscar, yo te iba a preguntar cómo, no sé si estarás adaptando este tipo de dinámicas roleras en esta época de confinamiento. Pues mira, la verdad es que ha sido complicado, ha sido complicadete porque... Pero bueno, habíamos empezado a ambientar nuestra clase a través de la campaña de La Sombra de Saros, que es esta campaña del juego de rol La Llamada de Tulu, que escribió Xavier Ugalde, que la verdad es una obrita de arte, porque describe toda una ciudad y todo un condado imaginario de Estados Unidos con un nivel de detalle maravilloso. Entonces nosotros empezamos a trabajar sociales y cosas así a través de ello. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hicimos telegramas con su sellito, entonces ellos tenían que aprender a escribir telegramas
de una manera concreta, etcétera, etcétera, se enviaron telegramas entre ellos, etcétera. Entonces, ha llegado un momento en que ellos ya han llegado a la ciudad que describe la campaña de Bloomfield, la campaña de la sombra de Saros, que se llama Bloomfield, y ellos tienen un librito que hicimos con la colaboración de Xavier Ugalde, que esta es la Gaceta de Bloomfield, que habla de la ciudad. Hicieron la división por barrios, empezaron a ver dónde trabajaban, dónde vivían, etcétera, etcétera, etcétera. Y como cada uno tiene un personaje, pues ahora hemos creado la radio de Bloomfield. Entonces, a través de la plataforma de Spreaker, les he propuesto una serie de secciones para la NFBB Radio Bloomfield y me las están enviando y el próximo martes sale después de... Ya pusimos la emisión en pruebas para que escucharan un poquitín con una noticia que envió una alumna y tal, pues ya con más secciones. Entonces, ¿esto a qué les ha obligado? Uno, qué es una noticia, cómo funciona, investigar sobre 1920, sobre el mundo en 1920, porque hay noticias locales, nacionales, internacionales, hay deportes, el tiempo, con cosas que ellos ya han visto de la ambientación de Bloomfield y que ahora pueden personalizar a través de sus personajes, de todo, para el programa de radio. Lo hemos salvado un poquitín. Comentabas antes que, bueno, que haces todo este tipo de juegos, estos agrupamientos dentro del aula de inglés. También comentas que ahora lo relacionas con sociales, también por el dar la clase de Science, ¿no? ¿Gamificas solo, o haces estos aprendizajes basados en juegos solo, o también lo combinas con otros docentes dentro de tu centro? Vale, yo te explico mi viaje y claro, yo hasta este año que aprobé, bueno, el año pasado que aprobé posiciones, yo he sido interino. El interino es MacGyver. Se lleva una mochila llena de cosas y yo en mi caso, ¿sabes las bolsas de Ikea estas enormes? Vale, pues imagínate 3 llenas de mi material. Pues eso es lo que yo me he llevado cada año que me he ido de un cole. Claro, yo tuve la suerte de estar 3 años como interino en el mismo cole. O sea, un lujo no, lo siguiente. Claro, tú cuando empiezas en esto no puedes esperar que nadie se apunte. Porque no puedes. Entonces, yo empiezo y cuando hay una sesión de evaluación, una sesión de equipo docente y tal, y dicen, propuestas, yo digo, ¡yo tengo esto! Claro, dices y propones. ¿Qué pasó? Yo reconozco que como el equipo que tuve en Riosa, que fue el cole donde estuve 3 años, los he encontrado pocas veces. Porque era un cole pequeño también, pero íbamos todos a una. Entonces, yo, por ejemplo, tuve a Tania, a Alexia, a Borja, a Graciela, que era la PT, bueno, pero un equipazo ahí, que es que lo que hizo es que todos fuéramos a todo. Fuera de usando juegos o sin usar juegos. Entonces, claro, yo, por ejemplo, este año tengo una compañía de nivel que es un lujazo, la otra tutora que se llama Noemí, y ella no hace nada de esto. Pero es que funcionamos muy bien, entonces, si se puede, obviamente, mejor. Si se puede, obviamente, mejor. Pero un primer año, un tal o un cual, que a lo mejor no te has podido coordinar, que no te conoces cómo trabajas, ¿qué tal? Vas un poquito yo mime conmigo. Y ofreces cositas y abres cositas y a veces pues colabora alguien en una cosa, en otra, pero poquito a poco, poquito a poco. Es verdad que cuantos más mejor y se nota la cohesión y el desarrollo. Pero bueno, poquito a poco. Óscar, yo quería preguntarte, ¿desde qué edad crees que podríamos introducir los juegos de rol? Estamos hablando de primaria en tu caso, pero ¿desde dónde, cómo, cuándo y por qué? Cuéntanos. Pues mira, yo he utilizado juegos de rol en primero de primaria. Y los niños ya juegan a rol. Porque soy un superhéroe. Porque soy Wonder Woman. Porque eso ya es jugar a rol. Cuando interpretas a alguien que no eres, ¿qué pasa? Yo utilicé un juego que se llama Fábula. Es un juego de tablero. Pero que está basado en que los personajes son los de los cuentos de los hermanos Grimm. Uno de los hermanos Grimm ha tenido un bloqueo del escritor y los personajes de los cuentos saltan de los libros para ayudarle. Entonces, yo transformé en eso en una hojita de personaje y tuve a gente de primero y segundo pues jugando al juego de tablero, pero interpretando a los personajes. Claro, si tú tenías un león cobarde y decías, salto a salvarle, los otros le decían, pero tú no eras cobarde. Ups. Entonces, tenías que dar respuestas dependiendo de quién eras. Jugar a rol se puede hacer muy bien
simplemente contando un cuento y diciendo, ¿tú qué haces? Si fueras Caperucita, ¿qué harías? Si fueras el... Entonces, no hay una edad concreta, sino ¿estoy preparado para eso? Tienes que tener muchos recursos y haber jugado mucho a rol. Yo creo que eso es una de las cosas que también remarcabas bastante en varios de los capítulos del libro de Educar Jugando. La importancia que para nosotros poder jugar con nuestros alumnos, antes debemos de haber jugado un montón. ¿Qué Sí, juegos crees que fueron los que más te motivaron o más te engancharon cuando comenzabas en este mundillo? ¿De tablero, de rol, ¿De de...? todo? Claro, piensa que yo, por ejemplo, entré en un club de rol con 14 años. Yo entré en un club de rol con 14 años y ahora tengo 43, voy a cumplir 44 años. En mi casa se juegan a juegos de tablero. Yo soy de la generación CEFA y MB. Entonces, claro, en casa yo siempre... Claro, el Imperio Cobra. O sea, es como el sumum. Entonces, ¿qué juegos me han marcado? Pues mira, me marcó el Imperio Cobra, me gustó muchísimo. Fue uno de esos primeros juegos que tienes en casa, mi hermano mayor y tal. Recuerdo especialmente el Space Hulk, que fue mi primer juego comprado mío, de miniaturas, con aliens y con tal. Y mi primera Nochevieja con un amigo del barrio que se llama Abel, y nos pasamos toda una noche jugando y tal y cual. Y recuerdo el Dungeons and Dragons de la caja roja de Dalmau, fue el primero que salió de rol, y a partir de ahí, porque son los primeros juegos primigenios. Ahora, si me dijeras, juegos con los que tienes más afinidad, pues mira, La Llamada de Tulu, el Warhammer Fantasy Roleplay, que me parece un grandísimo juego de rol fantástico medieval, el Werewolf de Mundo de Tinieblas, porque me parece un juego mira, le llevo dedicando a ese proyecto que nunca acabaré, no sé si lo acabaré o no, pues probablemente 10 años, a cómo adaptar el juego de rol de Werewolf para sexto y secundaria, porque creo que es el juego que mejor describe el paso de la adolescencia. Y tiene un potencial de trabajo de tutoría brutal. Y mi pregunta ahí es, ¿solo Werewolf? ¿Vas a meter todo el Mundo de Tinieblas? ¿También añadirías Changeling o alguno de los otros? Tengo el Vampire Dark Ages, que me parece un análisis de la política medieval extraordinario, y el Changeling es, creo que, muy interesante para describir la política, pero la política actual, porque cada raza realmente describe una acción política de facciones muy particular sobre el mismo mundo. Entonces, Mundo de Tinieblas, Wraith y Mage no me atraen, y creo que no están hechos para ser llevadas a un aula. O yo no se lo veo, pero creo que Vampiro de Edad Oscura y Werewolf y Changeling sí tienen mucho potencial para poder ser transferido a las aulas. Pues te seguiré, que yo jugaba a ellos de pequeño y tengo mucha curiosidad de ver cómo lo sacas. Bueno, y respecto a la tecnología, cuéntanos cómo utilizas también esta tecnología aplicada a los juegos de rol, a los juegos de mesa. ¿Alguna que nos recomiendes, alguna así aplicación digital? A ver, yo soy un analfabeto y un ignorante digital, así os lo digo. Yo realmente soy muy analógico por muchas de mis malas experiencias en centros escolares dependiendo de la tecnología. Entonces, creo que todos hemos sufrido el internet no funciona, el ordenador no me carga, profe se me ha bloqueado, tal. Entonces, si algo que tiene que facilitarme me hace perder tiempo, lo voy a descartar. Así de sencillo. Entonces, yo necesito que el acceso a la tecnología sea para ellos autónomo. Entonces, una de las aplicaciones que me viene muy bien para introducir cositas es Plickers, porque Plickers no requiere un aprendizaje muy grande por parte de alumnado de edades bajas. Yo puedo utilizar Plickers en tercero, en segundo de primaria, y no van a decir no me arranca o no me carga. ¿Vale? Ese es uno de los problemas que siempre me he encontrado, aparte de no hay cobertura, porque trabajando con mini portátiles en zona rural, por ejemplo, ha sucedido. Entonces, eso para empezar. Plickers, Geniali me viene muy bien, Prezi, que son cositas que incluso a alguien
que no esté muy acostumbrado puede aprender a usar de manera tal. Otro tipo de aplicaciones ya serían ya metidas dentro, por ejemplo, de un contenido o una destreza lingüística como Lyrics Training o como Incredibox, que las dinamizas de otra manera. Pero yo ahora mismo... bueno, obviamente, ¿qué utilizo para estos juegos? Claro, juegos point and click. Monkey Island es un point and click maravilloso, como es Simon the Sorcerer o Indiana Jones and the Fate of Atlantis o Indiana Jones and the Last Crusade. Porque los juegos point and click no requieren de un gran dominio de la tecnología y simplemente de un mínimo conocimiento de la lectoescritura. Entonces, a partir de ahí puedes oscilar. Pero yo, ya te digo, soy un desconocedor de la tecnología y ahora, con lo que os he comentado del momento Spreaker podcast, pues son cosas que no requiere tanto que el otro conozca, sino como que yo gestione. Entonces, como todavía no he podido desarrollar más cosas en quintos y en sextos, por ejemplo, son más herramientas de gestión mía para facilitar o presentar algún aspecto de la aventura o similares. A veces nos encontramos con un debate en cuanto a la narrativa dentro de las gamificaciones. Hay veces que si utilizamos juegos, el juego puede ir independiente de la narrativa. Hay veces que utilizamos una narrativa que lleva a toda la gamificación. Cuéntanos un poco de cómo aplicas tú las narrativas. Sí, ¿no? Para mí, sin narrativa, solo se juega el dominó. El parchís. Porque el ajedrez tiene narrativa. Si yo te pongo el juego que os he enseñado antes del Game of Trains y le quito los trenes, es un juego de ordenar números. En cuanto le pongo lo de los trenes, tiene ese puntito extra. Entonces, para mí la narrativa es el corazón. Eso hace latir. Si yo al Orient Express le quito el misterio del Sedefkar Simulacrum, la aventura se cae. Si al juego del Hound the House que os he enseñado antes de Halloween le quito que es una historia de unos fantasmas queriendo espantar a los cazafantasmas, el juego se cae. Entonces, yo creo que la parte más importante de cualquier diseño de experiencias basadas en juegos de ABJ, de tal, es la narrativa. Porque si no hay una excusa, una razón por la que yo estoy ahí, ¿para qué hago eso? Si no, es jugar. Yo puedo jugar a un juego por jugar, porque es la acción lúdica y la necesitamos, y tú que eres de educación física lo conoces bien ese aspecto, pero yo necesito una excusa. Para mí, sin la narrativa, algo falla, algo queda cojo. Porque hay grandes narrativas con malas mecánicas, entonces tienes que... Pero como tengas una mecánica cojonuda, pero la narrativa no me enganche, pues tienes el póker. Pero puedes bajar de diversas narrativas, ¿no? O sea, no siempre tienes que tener una narrativa que englobe todo, sino que a veces son narrativas específicas según los juegos, lo que estás marcando aquí. Claro, pero ¿qué pasa? Un juego de rol ya tiene una narrativa que me lo mete todo, ¿vale? En juego de tablero tengo la narrativa para ese juego de tablero. Entonces, el problema es que yo o hago una cosa o hago otra. Vale. Porque si integro las dos, necesito encontrar el juego de mesa adecuado para que me entre en la mecánica, en la narrativa adecuada. La única manera que eso sucedió muy bien fue con el proyecto Monkey Island. Porque teníamos un juego de rol que es Séptimo Mar, que tiene un suplemento que es de naciones piratas. Niquelao. Que lo adaptamos a la temática, a la narrativa de Monkey Island, pero le cambiamos el sistema de juego. Hablé con Jorge Chegoyen, que es uno de los managers de Hangar Rebelde, mi tienda friki de referencia aquí en Oviedo, y cambiamos el sistema porque no iba a darnos la respuesta que queríamos. Cambiamos la mecánica de ese juego de rol, pero no la narrativa. La adaptamos y además creamos un juego de tablero que fue el Clash Royale Monkey Island Edition con Carlos Chiva, y entonces cuadró todo. Pero eso pasa una de cada 20 veces. Entonces, yo sigo diciendo que la narrativa es lo más importante. Porque si nos ponemos aquí, el Space Hulk es un parchís. ¿Cómo que es un parchís? Sí, yo mato cosas y me muevo. Hombre, no es el parchís, es el parchís. Ahora, si yo le pongo que son marines espaciales entrando en una nave espacial abandonada en la que están los enemigos del Imperio Galáctico, que son unos aliens, anda la leche.
Claro, pero como quite eso, se me cae el juego. Óscar, Yo creo que cuéntame. la narrativa es vital. Perdón, dime. No, acaba. No, ya está. Nada, te iba a preguntar que en todo este contexto que nos cuentas de la narrativa de los juegos y demás, quisiera yo saber, por ejemplo, en tu día a día de aula, cómo lo integras en tus clases, es decir, en qué momento los utilizas. Si los utilizo a final de curso, a principio, en cada unidad didáctica. O sea, cuéntanos un poco esa aplicación didáctica de Vale, esto. por ejemplo, el proyecto del Orient Express fue un proyecto de curso entero. Porque el viaje te daba como para ir avanzando a lo largo de todo el curso. ¿Vale? Los juegos de tablero yo, sin embargo, solo los utilizo una vez por semana. Tiene una sesión de juegos, ¿vale? Y entonces a mí me encanta porque digo, bueno, sesión de entreno. Y la semana que viene tenéis examen de juegos. Y es mentira. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, y ya me di cuenta después de muchos años, que cuando no les dices que hay una prueba, se sueltan, tal, no sé, cometen errores, tal, y de repente el día que tienen una prueba metida en la cabeza, a veces cometen errores que no han cometido antes o tienen bloqueos que no han tenido antes, utilizando las mismas destrezas y conocimiento. Entonces, yo no se lo digo, ante lo cual, como esto ya no, aunque lo vean, ya no les va a dar igual. El día que era entreno, era el día en que yo realmente les evaluaba. Y el día que había prueba, era el día que ajustaba, reajustaba o comprobaba que ese tipo de errores estaba ahí o era una cuestión de estrés. Entonces... Buena técnica, sin duda. Claro, cuando tú no tienes sensación de evaluación, Depresión, eres claro, libre. al final. No tienes presión, estás atento a lo que dice el otro, tal, no sé qué. Además, los juegos que yo utilizo, como son para inglés, tienes que estar atento a lo que dice el otro para ver si lo ha dicho bien o lo ha dicho bien. Y hay gente con pronunciaciones de que, vamos, ni un orco borracho, pero que, sin embargo, son los guardianes de la pronunciación que, vamos, que cuando otro lo dice mal, se da cuenta que el otro lo dice mal, aunque no sea capaz de vérselo en el mismo. Sí, sí. Entonces, los juegos de rol sí me dan para programaciones de un curso y que a partir de un curso yo puedo recortar. Y los juegos de tablero me dan programaciones de sesiones, contenidos o unidades en concreto. Perfecto, yo creo como que resumen. Creo que vamos llegando al final de la entrevista y me gustaría preguntarte por algún docente que te marcase durante tu infancia y que, bueno, te haya llegado a hacer ser como eres. Mira, yo siempre voy a citar, creo que a los mismos. En mi etapa de GB fueron mis profesores Jesús, mi profesor, Jesús García, y Xavier, que era mi profesor de inglés, y mi profesor de educación física. Y después en el instituto tuve al mejor profesor de historia del arte del universo, que se llamaba Pep Bagué, y al mejor profesor de literatura del universo conocido, que se llama Salvador Bastida. Yo muchas veces que doy clase me doy cuenta que uy, me emociono. Porque si algo me he quedado yo sin hacer es darles un abrazo y darles las gracias. Entonces, yo cuando ya era maestro, cuando daba clase en PCPI, muchas veces, una vez al año, iba a mi antiguo instituto a sentarme en las clases de Salvador Bastida, de mi profe de literatura, a escuchar. Y recuerdo eso. Mira, se jubiló y yo no pude ir porque ya vivía en la península y no tenía manera de llegar. Le escribí una carta a la dirección de mi instituto para que se la leyeran en la jubilación. O sea, yo hay cosas que le debo a mi profesor de literatura de cómo doy yo las clases por cómo me las daba él. Wow. Sin duda que llega personas que llegan a tocarte, ¿no? Y que al final es lo que mueve la docencia, es ese el llegar a tocar, más allá de transmitir conocimientos, sino el conmover, ¿no? Yo quería saber, ya nos has contado antes que uno de tus sueños hubiera sido hacer también, bueno, aparte de la educación, que te gusta mucho el mundo del rol y todo esto, ¿qué hubieras sido? ¿Qué hubieras hecho si no hubieras sido docente? Pues mira, aunque parezca muy así, yo he sido muchos años trabajador de hostelería. El trato con la gente
yo era también encargado de sala y tal, y entonces ver que alguien venía, que un cliente venía y que te pedía y que se dejaba aconsejar, e incluso decirle a alguien, mira, hoy no tengo mesa, y hacerte esperar, vuelve otro día, perdías a alguien, pero ganabas la confianza de que esa persona a lo mejor volvía. Entonces, yo reconozco que la hostelería me gusta mucho, me ha gustado mucho, han sido muchos años, y quizá es por el trato con la gente. Por el trato, por aprender, por saber adaptarte a lo que cada persona necesitaba en ese momento, es algo que a mí me resulta muy enriquecedor. Y si no me hubiera dedicado a ser docente, pues probablemente con algo relacionado con hostelería hubiera acabado ahí, probablemente. Hablabas antes de los problemas tecnológicos y cómo a veces eso te hace tener un desapego por ellos porque al final genera más problemas de la ayuda que te dan. ¿Qué otros problemas o qué otras cosas las notas como limitaciones a la hora de llevar a cabo tus clases? Una de las más grandes que tenemos todos es el desconocimiento general de los mecanismos reales de cómo funciona un colegio. Tenemos un desconocimiento porque en nuestra formación como docentes no se nos explica cómo realmente funciona un cole. ¿Qué nivel de burocracia requiere ser un docente? Yo no conozco... A ver, yo estoy hablando porque yo tengo la carrera muy para atrás, pero lo que me explican mis alumnos es que no les dicen cómo se rellena un acta. ¿Cómo es un acta? ¿Cómo son los programas de registro de la evaluación? Que de repente tienes que aprenderlos corriendo. ¿Por qué tienen programas de formación donde dicen lengua, literatura y su didáctica y no les enseñan ni un solo método de lectoescritura? Y lo tienes que aprender a la carrera. Entonces, profesionalmente, la primera traba es nos faltan conocimientos reales de lo que te vas a encontrar en un aula. Prácticos, funcionales, ¿no? Al Claro, final... no me expliques solo autores y análisis morfológico y tal. No, es que yo necesito... Me va a tocar un primero de primaria y les voy a tener que enseñar a leer y a escribir. Que yo haya sobrevivido a mi propia educación no significa que sea buena. Pero como todos repetimos los modelos a los que hemos sobrevivido, yo fui a GB, dio como resultado el estudiante que soy, pues voy a repetir el modelo porque yo sobreviví a él. Ese es uno. No conocemos las funciones del director, ni sus atribuciones, ni cuáles son las mías, ni hasta dónde puedo llegar. Lo tienes que aprender sobre la marcha casi. A nadie le enseñan a ser jefe de estudios. Te toca y aprendes. Hombre, yo creo que eso es una traba. 2, la percepción omnipresente de la sociedad, no de los docentes solo, ni de la sociedad, de que aprender es aprobar. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Y súper importante que los libros de texto no son la Biblia. Un libro de texto es una herramienta. Y yo te tengo que enseñar a saber usarla. Yo, por ejemplo, este año hemos dedicado... Hago exámenes con libro. Y la gente está aterrorizada. Porque además utilizo el libro para partes que no he explicado. Les digo, examen de investigación. Lee. Comprensión lectora. Hay que leer. Hay que dedicar horas a leer y horas a escuchar. A escuchar. Y nos falta. Y en términos de familia, como todas las familias somos producto de nuestra propia educación, llevamos la inercia de libro, ejercicio, resultado. Libro, ejercicio, resultado. Y en secundaria me juego la mano, y soy diestro, a que si preguntaras a un gran sector de la población estudiantil ¿para qué estudian? Te dirían para el examen. Muchísima gente no sabe para qué le sirve lo que estudia. Y no me refiero solo que el área de humanidades y lingüísticas es obvio, porque eres una persona y tú no eres una cifra ni una aplicación matemática. Pero si no estamos esperando que a nuestro alumnado le motive intrínsecamente. Y yo creo que nos falta eso. Al hilo de todo esto que nos estás contando y de que, como has dicho, también has recibido alumnos de prácticas de la universidad, estudiantes de magisterio, ¿qué consejo darías a estos jóvenes que quieren ser docentes o incluso a gente que está opositando y que lucha por ello? ¿Qué consejo darías para nuestro mundo de la educación? Bueno, yo voy a hacer... Mira, llevo
3 años yendo a la Universidad de Barcelona, invitado por Àlex Caramé, que es profesor asociado de Pedagogía en el Mundet, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Vamos a dar, Manu Sánchez y yo, unas charlas, unos cursos allí. Y yo ahora voy a sacar el colmillo que me caracteriza como Mr. Wolf. Y voy a decir lo mismo. Un consejo no, les voy a dar una advertencia. Si no estáis seguros de dónde os metéis, dejadlo. No pasa nada. La docencia no puede ser la carrera del despecho académico, de no sé qué hacer con mi vida, me meto a magisterio o a docente. Oye, que a lo mejor descubres qué es lo tuyo, perfecto. Pero si no, no pasa nada. No pasa nada. No te hagas docente si no te gusta. No te hagas docente si no vas a saber ser profesional. Cuidado, no te estoy hablando de vocación. La vocación la puedes tener o no, pero tienes que ser profesional y te tienes que dar cuenta que tienes personas. Y, consejo más absoluto, y yo vengo de ser muy idealista y muy utópico, no puedes salvar el universo. Eso de que los maestros cambiamos el mundo, es mentira. Es mentira. Porque da igual la buena voluntad docente que yo tenga. Como la sociedad y las leyes no nos ayuden, no puede ser. Y no podemos esperar que una persona que ha nacido con los mejores recursos tenga las mismas oportunidades que alguien que no los tiene. Entonces, ¿la educación cambia el mundo? Sí, sí, pero tiene que haber una serie de catalizadores. Y si no existen, yo no soy Superman. Entonces, va a haber días en los que la gente tiene que sacarse el corazón, dejárselo en un cajoncito y ser profesional. Porque si todo el mundo aprobaría por ser buena persona. Pero tú tienes que ser lo más justo posible. Y a veces lo más justo posible es decirle a alguien, mira, no estás preparado. ¿Lo entiendes? Y tu alumnado apreciará y respetará la honestidad, aunque no le guste. Entonces, sé honesto, te va a doler y recuerda que esta profesión, desgraciadamente, es donde más zancadillas te van a poner gente de tu propio gremio y más cabezas se van a cortar por ser como eres tú. Entonces, la soberbia, guárdatela en casa, pero no tu amor propio. Esos son los dos consejos. Y si hay que poner una frase o un lema, que yo me... Mira, es la única camiseta que me falta por hacerme. El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información. Si no, no existiría el periodo de prácticas. Porque da igual que tú tengas un currículum así. Como no tengas experiencia en ese currículum está muy bien para ponerlo en la estantería. Si no, el resto del universo, en España tenemos titulitis, tienes un papel con un sello, ¿vale? Pero el resto del mundo te dicen, ¿qué sabes hacer? Entonces, eso yo creo que es uno de los lemas docentes. Definición de la llave inglesa, una llave inglesa, tal, no sé qué. Toma una llave inglesa, úsalo. No vale, no has aprendido. Ahora, ¿te he enseñado ya a usarla? No, pues entonces la responsabilidad es mía. Pero si yo te he enseñado a usar una llave inglesa, a diferenciarla de un destornillador, el aprendizaje es experiencia. Usa la llave inglesa. Pues con esa frase, No, el aprendizaje me emociono es con una esto. experiencia. Damos el cierre a esta entrevista. Muchísimas gracias, Óscar, por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto poder escucharte. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a vosotros. también. De verdad que ha sido un placer. Muchísimas Dejaremos por gracias, aquí Sara, debajo por los estar por aquí. comentarios. Sí, en los comentarios, perdón, Dejaremos sí. la web y todo el acceso a esta web que tiene Óscar Recio para que podáis echar un vistacillo a todos sus proyectos y a todo lo que nos ha ido comentando en la entrevista de hoy. Así que nada, muchísimas gracias otra vez y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a Hasta el próximo vosotros. martes. Hasta luego.